Ya está. Bueno, jóvenes, entonces, ahora vamos con la primera parte de respiratorio. Son dos partes. Una primera parte que va a incluir lo que es mecánica, que es todo lo de ahora, mecánica, conceptos, estructuras, definiciones, y la próxima clase ya viene la otra parte que es intercambio gaseoso, regulación de pH, en fin, está dividido en esas dos partes, ¿sí? Bueno, entonces, para iniciar, ¿no? Para iniciar, ahí nosotros vemos, ese es un verme, el C. elegans, en la Nature, que es una de las mejores revistas, se publicó, ¿no? Se investigó, pero básicamente yo les estoy colocando ahí para que ustedes vean la diferencia en los diferentes metabolismos que pueden existir, ¿no? Respiración aeróbica y anaeróbica. Inclusive la anaeróbica puede ser por fermentación, ¿no? Y bueno, y en este caso, que es de un verme, que es el C. elegans, es un microorganismo que vive poco tiempo, ¿no? Vive pocos días, una semana. Investigaron, y la verdad la investigación no fue tanto sobre respiratorio, sino fue sobre envejecimiento, porque estudian mucho lo que es el Alzheimer, porque es un excelente modelo de investigación in vitro. Entonces, lo que se postuló básicamente con él es sobre las especies reactivas de oxígeno, que son sustancias oxidativas que se cree que cuando son liberadas en una mayor cantidad, va a disminuir el tiempo de vida en este caso, de esa especie. Sin embargo, las investigaciones vieron de que cuando eran sometidos a un estrés oxidativo en los primeros horas de vida, tenían una vida mucho mayor, más extensa. Pero bueno, básicamente este ejemplo les estoy colocando para que ustedes consideren, ¿no? De que el asunto de la respiración anaeróbica fue un tema que dio mucho suceso, fue muy sucedido evolutivamente, porque la vida comenzó así y ahora es lo que nosotros tenemos, es el producto de la evolución, ¿no? Nosotros somos el producto de la evolución y definitivamente es lo mejor de la evolución, lo mejor que ha sido rescatado durante todos estos miles de años, es lo que nosotros ahora tenemos en nuestro organismo, ¿no? En nuestra estructura. Y abajo, ustedes pueden ver ahí abajo, ahí la silueta, el perfil de un hombre, ¿no es cierto? Acá. Y al costado unos 70 kilos aproximadamente, y al costado se ve unas botellas, ¿no? Unas botellas de 1 litro cada una. Entonces, con este ejemplo, este hombre de 70 kilos tendría una superficie respiratoria de unos 75 o de unos 100 metros cuadrados, que compactado, ¿no? Compactado dentro de 2 volúmenes, en este caso, podría ingresar en 2 botellas cada una de 1 litro. Si nosotros extendiésemos ese volumen compactado, sería el equivalente a unos 75 metros cuadrados de esa superficie respiratoria, es decir, equivaldría a un mini apartamento, ¿no? Y miren cómo es por eso yo comencé la clase de esta forma, para que ustedes un poco tomen atención, cómo ha sido la evolución. Hubiese sido muy difícil la captación de oxígeno en una superficie tan dispersa, ¿no? En 75 metros cuadrados hubiese sido realmente difícil. Sin embargo, nuestro organismo y el producto de la evolución que somos nosotros ha ideado todos los sistemas y todos los recursos y todo de una forma tan magnífica que está compactado de tal forma que eficientemente, ¿no? Actualmente de una forma muy eficiente, se puede dar ese intercambio gaseoso, que es en el que vamos a tocar en esta clase. Bueno, entonces ahí comenzaremos con las funciones primarias del sistema respiratorio, ¿no? Antes, considerando, ¿no? Que aquí vamos a hablar de los mamíferos,
¿no? En general, han desarrollado un epitelio respiratorio interno. ¿Por qué? Porque tiene que estar, podía ser externo o interno. Si fuese externo, tendría que haberse diseñado, ¿no? Evolutivamente, para que no pierda humedad, ¿no? Entonces, es de esa forma que hay un epitelio respiratorio interno. Entonces, los pulmones están dentro de una cavidad, ¿no? Y que puede tener un contacto con el medio externo. Entonces se ha interiorizado, digamos, internalizado, ¿no? Ese ambiente que es húmedo y tiene que ser húmedo para que se dé un intercambio de gases adecuado, ¿no? Y la sangre, obviamente, para que proteja las superficies y no se vayan a crear lesiones. Bueno, entonces, este flujo de aire, ¿no? Además que nosotros tenemos, necesita toda una organización y una estructura. Entonces, ahí es donde se consideran algunas bombas, digamos así, bombas musculares, que van a crear gradientes de presión, ¿no? Entonces, pueden haber animales más complejos, en este caso el ser humano, que somos los mamíferos los más complejos. Nuestro sistema respiratorio tiene dos componentes básicamente, ¿no? Un sistema muscular que es bombeado en una superficie, ¿no? Que es la superficie fina de los alvéolos, para que haya un intercambio gaseoso adecuado, ¿cierto? Y después tenemos una bomba musculoesquelética, que básicamente es el tórax, ¿no? Que nos va a ayudar para que se dé este intercambio. Las funciones primarias del sistema respiratorio se consideran en el intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre. El cuerpo lleva oxígeno, ¿no? Lo distribuye a los tejidos, va a eliminar dióxido de carbono y bueno, ¿no? Y se produce un metabolismo, básicamente, que ahorita lo vamos a ver para recordar lo que es aerobia y anaerobia. Tenemos regulación homeostática del pH corporal, que es muy importante. Entonces, los pulmones alteran el pH del cuerpo. ¿De qué forma? De la forma más acertada, ¿no? Reteniendo o excretando selectivamente el CO2. Después, la participación del equilibrio térmico, ¿no? Protección contra sustancias irritantes patógenas, que incluso ahí ya están involucradas también el sistema inmunológico, histaminas, en fin. Y el epitelio tiene principalmente, ¿no? El epitelio de conducción tiene un papel muy importante y muy relevante en esta parte de irritantes y de patógenos. La acción o la vocalización también, ¿no? Y el metabolismo de sustancias tóxicas o irritantes. Entonces, básicamente son funciones primarias del sistema respiratorio que se pueden considerar. Y bueno, el oxígeno, ¿no? Entonces, el oxígeno es importante, ¿no? Es importante el oxígeno. ¿Por qué es que nosotros necesitamos oxígeno? Ahí comenzamos con una verme, y ahora este es ejemplo, por ejemplo, de unas levaduras. Son sustancias simples que no precisan oxígeno, pero todas, obviamente, todas ellas sí necesitan glucosa, y se inicia esa generación de energía al inicio de la glucosa, ¿no? La energía justamente de la glucosa. Entonces, este suceso, esta novedad en la evolución ha traído muchos beneficios. Ustedes podrán recordar, eso entiendo que de bioquímica o de antes, ¿no? Que hay diferencia entre la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica, ¿no? Entre fermentación láctica y alcohólica, y cómo es que ocurre esta fermentación alcohólica a partir de varios o a partir de diferentes carbohidratos. Entonces, todo ese proceso igual requiere energía, en mayor o en menor índice, pero requiere una energía. Ahora, la respiración celular, obviamente, es una serie de reacciones, ¿no? Y la célula lo que va a hacer, va a degradar
moléculas orgánicas y va a producir energía. Ahora, usualmente, por lo general, por no decir que en todas, se utiliza la glucosa como la materia prima. Ahí ustedes consiguen ver, ¿no? La glucosa como la materia prima. Y luego, obviamente, ya es metabolizada en dióxido de carbono y en agua, y de ahí se va a producir la energía que se va a almacenar como ATP, ¿no? Entonces, este es el 6H12O6 más el oxígeno, nosotros tenemos el CO2 más el agua más el ATP, ¿no? Y ese ATP, ¿no? Que es adenina, ribosoma y 3 grupos de fosfato, tiene enlaces ricos de energía, ¿no? Y cuando se hidroliza ese fosfato final, terminal, se va a separar para formar el ADP y va a liberar la energía. Entonces, ahí tenemos las dos rutas, ¿no? Las dos vías. Una vía que es la respiración aeróbica y la otra vía que es la respiración anaeróbica. Remarco que ambos procesos comienzan con la glucólisis, ¿no? Que es que esta molécula de la glucosa produce el ácido pirúvico. Entonces, la respiración aeróbica, que es lo que nos interesa ahora y es donde nos vamos a centrar, es un conjunto de reacciones, ¿no? Van a transformar justamente a raíz de esta glucólisis, van a transformar CO2, agua, ¿no? Y ATP, que en el caso de la respiración celular aeróbica, será como resultado 36 moléculas de ATP, ¿no? Y recordar, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí está graficado abajito, ¿no? Se ha sustraído nada más que este proceso ocurre en las mitocondrias y es la famosa o el famoso ciclo de Krebs, que ustedes han estudiado tanto, o el ciclo del ácido cítrico, ¿no? Y bueno, a partir de eso se va a tener la energía, la glucólisis, ciclo de Krebs, y bueno, y es como se van a producir el ATP propiamente dicho. Y por eso es importante el oxígeno. Ha pasado algo con mi archivo porque todo está corrompido. Está corrompido totalmente. Bueno, ya. Bueno, y entonces en el intercambio de los gases, ¿no? La respiración, hemos visto esta respiración celular, ¿no? Esta respiración externa. Entonces, hay definitivamente en todo este proceso el intercambio de gases, y en esta respiración externa se puede subdividir en 4 procesos, que aquí está, ¿no? La circulación de la respiración, además de todo eso que ya lo hemos mencionado, estos 4 procesos que se mencionan, puede ser el intercambio número 1, que es la atmósfera para los pulmones, ¿no? El intercambio 2, pulmones para la sangre, el 3, que es la sangre para las células, ¿no? Y después también ahí se considera transporte de gases en la sangre, ¿no? Ahora, esta respiración externa obviamente necesita que todas las funciones estén coordinadamente, por lo general, y subrayando principalmente, el sistema respiratorio y el cardíaco, ¿no? Y para esto el sistema respiratorio está compuesto por estructuras que van a facilitar la ventilación y el intercambio gaseoso propiamente dicho. Ahí es donde decimos que hay sistemas de conducción, que bueno, más adelante vamos a ir tratando poco a poco. En la anatomía funcional, ahí hay, ¿no? Constituyentes del sistema respiratorio, vías aéreas, cavidad torácica, pulmón, pleura. Incluso ahí se ha hecho un dibujo de una zona conductora, una zona respiratoria. Ahí en la zona respiratoria se ve el pulmón, después se ve una extensión, ¿no? Hacia las ramificaciones aéreas, termina en el saco alveolar, en los alveolos. Aquí incluso hay un corte, una visión, un segmento, un corte seccional del tórax, ¿no? Donde se pueden ver las membranas pleurales.
y más acá arriba el sistema respiratorio de una vista panorámica, ¿no? Entonces, para considerar, aquí nosotros recordamos, ¿no?, que el aire ingresa por el tracto respiratorio superior, a través de la boca, de la nariz, pasa por la laringe, va por la vía aérea, ¿no? Y ahí comparte un área en común con lo que es el digestivo, que es la comida, los líquidos, el aire. Y a partir de la faringe es que el aire va a comenzar a desplazarse, ¿no?, a lo largo de la laringe para dentro de la tráquea. Entonces, en esos momentos en la tráquea, que es, ya es un conducto semiflexible, ¿no?, que se va abriendo entre 15 y 20 anillos, y lo que hay que observar, que tiene cartílagos en forma de C, que eso ustedes lo habrán visto detenidamente en anatomía, ¿no? Y bueno, se va extendiendo cada vez más hacia abajo, se va ramificando, y ahí van observándose lo que son los bronquiolos, ¿no?, los bronquiolos primarios, y después se va dividiendo más y más, se va ramificando en los bronquiolos, después finalmente en los alvéolos, ¿no? Y de esa forma hasta que esas ramificaciones, ¿no?, van terminando en el alvéolo propiamente dicho. ¿Qué es lo que se consolida acá? Se consolida la zona conductora, ¿no?, donde consideramos, citando la nariz, la nasofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, y la función es de llevar y traer el aire para la zona respiratoria. ¿Para qué? Para que se den los intercambios gaseosos, ¿no? Y los conductos nasales que van a comunicar, obviamente, con las fosas nasales, y finalmente para que lleguen a la tráquea con las ramificaciones, los bronquiolos, y terminen en los alvéolos. En la zona respiratoria, ella comprende estructuras revestidas por los alvéolos. Ellos son pequeños, son como pequeños sacos, pequeñas bolsas, donde se van a dar estos intercambios gaseosos. Aproximadamente cada pulmón podría llegar a tener 300 millones de ellos, ¿no? En la pared del alvéolo se encuentran fibras elásticas, y aquí es donde se mencionan los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Van a producir el surfactante. Después los macrófagos alveolares, y bueno, y también hay cilios, ¿no?, que van a ayudar en estas sustancias irritantes en general. Ahora también aquí en la anatomía funcional se considera o se mencionan los músculos del tórax y los huesos, ¿no?, que van a auxiliar en la ventilación. Y bueno, y tienen un papel muy importante, por ejemplo, acá las costillas, que la columna vertebral que forma los lados, la parte de atrás, la caja. Entonces, todos estos músculos esqueléticos que ya se van a nombrar, ¿no?, básicamente. Y bueno, y ahora ese corte seccional que está acá abajo, donde se van a apreciar la membrana pericárdica y la membrana pleural propiamente dicha, ¿no? Porque, bueno, aquí la verdad, la cavidad es, consta de tres membranas o tres sacos, ¿no?, que es la pericárdica y la pleural, que como son dos, ahí se consideran los tres. El pulmón, entonces, está dentro de la cavidad torácica, ¿no? Los pulmones, ellos van a fluctuar, por eso es que dice ahí como que van a flotar dentro de esta cavidad, ¿no? Y está circundado, está rodeado por una fina camada de líquido pleural. Entonces, ellos son envueltos, son rodeados por un fluido pleural propiamente dicho, ¿no? Y el pulmón se va a adherir al tórax. Y acá, bueno, nuevamente están, ¿no?, la pleura parietal, la visceral y el espacio intrapleural. Dentro de esas vías conductoras que se mencionó, ¿no?, que se mencionó
en un inicio, ¿no? Y ahí veíamos que comenzábamos con la nariz, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquiolos, bronquios, bronquiolos. Ahí lo que tenemos en estas vías conductoras es que hay varias ramificaciones. Estas ramificaciones, hablando ya de evolución, evolutivamente, también depende mucho del tamaño del ser, ¿no? Del individuo. En este caso, en los humanos, son 24 ramificaciones. Si fuese un mamífero de mayor tamaño, bueno, pues entonces se considerarían mayor cantidad de ramificaciones. Ahora, hay algunas adaptaciones, no en el número de ramificaciones, pero sí, por ejemplo, un atleta, ¿no?, que está sometido a un entrenamiento, ahí ya la modificación de él no será en estructura, sino será en rendimiento definitivamente. Entonces, acá, ¿no?, aquí nosotros vemos como si fuese un globo, es el paralelo realmente que se ha colocado, que ellos han colocado, ¿no? En este caso es de Silvertone, un paralelo bien claro, como si fuese un globo lleno, ¿no?, de aire. Y acá hay un fluido, que ciertamente el fluido en este caso sería aquí, ¿no? Fluido pleural, aquí el espacio donde está el aire, la membrana pleural, y así es como se esquematizaría, más adelante lo vamos a ver, cómo se esquematizaría este espacio de las pleuras, ¿no?, las pleuras con los pulmones que son rodeados. En la zona conductora, ¿no?, aquí en la zona conductora que estábamos mencionando, lo que es la parte externa, nariz, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, ¿no? Básicamente es un árbol, ¿no?, unas ramificaciones que van a conducir, ¿no? Y ellos van a conducir de una forma muy eficiente, de tal forma que el aire llegue con una humedad, porque es importante que llegue con una humedad. ¿Cómo es entonces que se da esto? ¿Cómo es que se da esta filtración? Esta filtración se da porque acá existen unos cilios, ¿no? Existen unos cilios y estos cilios van a secretar el muco. Este muco que es secretado por unas células calciformes, ¿no? En digestivo se ven las células calciformes y aquí también hay presencia de células calciformes. Ellas secretan la mucina. Entonces, la mucina, la verdad que es el muco, no es el moco. Entonces, va a tener un beneficio o una función, básicamente con el polvo. El polvo se adhiere a estas células ciliadas y entonces, por ese mecanismo, puede ser retirado a través de las secreciones. ¿Para qué? Para que no se interiorice y después sea imposible retirarlo y pueda dar pues ya otro tipo de complicaciones, otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, ahora desde ya, ¿no? Desde acá, por ejemplo, se menciona la tráquea, ¿no?, tiene cartílagos. Entonces, por otro lado, los bronquiolos es músculo liso. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Los bronquiolos pueden colapsar, pueden pegarse, ¿no?, o disminuir el radio, que más adelante lo vamos a ver, que eso tiene directa relación con el flujo. La tráquea, por otro lado, no, porque como son cartílagos, es una estructura más firme, es una estructura más estable, digamos así, ¿no? Diferente a lo que son los bronquiolos, los bronquios. ¿Y qué sucede con el cigarrillo? El cigarrillo, por ejemplo, tiene este humo, ¿no?, que va a activar receptores que van a contraer los bronquiolos. Entonces, ahí va a disminuirse la cantidad de aire que va a llegar al alveolo, ¿no? Eso no sucede a nivel de tráquea, pero sí gradativamente, acumulativamente, a través de mediadores y a través de otras sustancias. Obviamente eso no es algo inmediato, es algo que se va cronificando. De esa forma puede sí perjudicar, ¿no?, a lo que son
todo este sistema, todos estos conductos respiratorios. Entonces, bueno, acá también hay las glándulas, ¿no es cierto? Esas glándulas que van a liberar un líquido salino que va a ayudar a mantener la humedad, por ejemplo. Está la camada epitelial también, que es la capa epitelial propiamente dicha, ¿no? Y los cilios, que es la mucina, que ya les mencioné al inicio. Bueno, y acá es otro corte, es un corte en el cual se está mostrando, déjenme decir acá, es un corte donde se está mostrando cómo son estas células ciliadas, ¿no? Que van a producir el muco. Entonces, aquí, por ejemplo, estas son partículas de polvo, se supone que son partículas muy pequeñas, ¿no? Partículas muy pequeñas de polvo. Aquí, esta es una camada o una capa, digamos así, de moco. Aquí, en este celeste, vemos la solución salina, que les dije anteriormente, ¿no? Que la solución salina era liberada por justamente estas glándulas, ¿no? Estas glándulas. Acá tenemos los cilios, ¿no? Aquí son las células calciformes, ¿no? Que van a producir el muco. Aquí el núcleo de células epiteliales columnares y la membrana basal propiamente dicho. Esto sería el epitelio respiratorio ciliado, ¿no? El epitelio respiratorio ciliado propiamente dicho. ¿Qué es donde se aprecia más? Nosotros, el aire que vamos a inhalar obviamente es calentado, es hidratado por nuestro propio calor, ¿no? Entonces, y el agua que nosotros también cuando respiramos tenemos una agua que va saliendo, se evapora, ¿no? A partir de las mucosas y de las vías aéreas. Entonces, cuando va a llegar ese aire a la tráquea, ya está a una temperatura adecuada a nuestro organismo, que podría decirse que está a 37 grados y se espera o se puede decir que a unos 100, a un 100% de humedad. Entonces, esa filtración, que ahí está justamente con un ejemplo, con unas partículas, digamos así, ¿no? Estos cilios van a ayudar para poder retirar ese cilio, ¿no? Y esas sustancias que están siendo respiradas, inhaladas, mayores de 2 milímetros, mayores son capturadas por este moco, ¿no? Y las inmunoglobulinas van a atacar a microorganismos que sean inhalados también. Ahora, esa capa de moco, ¿no? Es continuamente renovada renovada, digamos así, en dirección de la faringe, para que pueda continuamente haber ese movimiento o esa funcionalidad, esa función efectiva de los cilios, ¿no? Para poder hacer lo que es el muco propiamente dicho. Hay unas partículas mucho más pequeñas. Esas partículas más pequeñas, definitivamente que son menores de 2 milímetros de mercurio, de 2 milímetros, perdón, no van a poder ser eliminadas, ¿no? Las que son mayores sí podrán ser eliminadas con este moco, definitivamente, pero las otras no. Y aquí es donde van, ¿no? La protección justamente de estas partículas. ¿Cómo es que se dan la protección de estas partículas? Si bien tenemos el estornudo, tenemos algunos reflejos que van a ayudar para que estos no ingresen, por ejemplo, ahí se puede mencionar los trabajadores lavan arroz. Es un polvo, un polvillo, la verdad es un polvillo muy fino, ¿no? Y ese polvillo se puede ir depositando, ¿no? Son partículas menores de 2 milímetros y van directamente ya al árbol tráqueo-bronquial, ¿no? Y pueden llegar incluso a los alvéolos. Entonces, cuando se habla de partículas, cuando se habla de sustancias ajenas, extrañas, partículas mayores a 5
5 micrómetros, según alguna literatura, pueden llegar a la nasofaringe, ¿no? Y ya cuando son de 1 a 5 a las vías aéreas, y partículas que son menores a 0.1, que ahí eso es el polvillo, que les estoy mencionando como un ejemplo, ellos van directamente al alveolo. Y eso va a generar problemas, ¿no? Va a generar un problema porque en ese momento el individuo o la persona va a tener, pues, problemas, enfisema o mínimo, ¿no? Mínimo o problemas alérgicos, asma, en fin. La zona de intercambio de los alveolos. Bueno, entonces ya se habló de esa zona de intercambio de los alveolos, ¿no? Y ellos lo que van a hacer, van a ofrecer una superficie gigante, porque ya les hice esa comparación, ¿no? De un apartamento, pero ellos están todos condensados, digamos, ¿no? En un espacio pequeño, pero tienen una superficie gigante, muy grande, ¿no? Entonces, son estructuras sumamente organizadas, desarrolladas, en la parte final, son estructuras huecas, que son globulares, y bueno, y tienen una membrana muy fina, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita que a través de ellos se dé la difusión, ¿no? Otra característica de ellos es que tienen lechos capilares, ¿no? Y esos lechos capilares también van a ayudar para lo que es el intercambio gaseoso propiamente dicho. Superficie del intercambio de los alveolos. Aquí en esta superficie del intercambio de los alveolos, ustedes pueden ver que hay dos figuras, una que está en macro y la otra que está más pequeña, ¿no? La que está más pequeñita, ¿no? La que está más pequeñita va a mostrar, la que está más grande, mejor, la que está más grande, aquí nosotros vemos las superficies, ¿no? Las superficies, aquí vemos los capilares, aquí vemos lo que yo les dije en un inicio, las células de tipo 2, que son los neumocitos tipo 1, y aquí están los neumocitos tipo 2. El tipo 1 es la que está de color morado. Todo esto morado es la célula tipo 1. Aquí tenemos la célula tipo 2, que es la célula que va a producir el surfactante, que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Hay fibras elásticas, aquí en el medio están las fibras elásticas, los capilares, que son fáciles de identificar, ¿no? Además de eso, tenemos los macrófagos alveolares, ¿no? Y las células endoteliales capilares propiamente dichas, ¿no? Y el límite del fluido intersticial. Si esto se hace en un micro, ¿no? Que vendría aquí un zoom, aquí en el zoom nosotros vemos la superficie del intercambio del alveolo. Y entonces acá nosotros tenemos el endotelio, ¿no? El núcleo de la célula endotelial, que es esto de color gris. Y acá hay la unión, es donde se van a fusionar estas dos membranas. Por este lado, acá muy externo, tenemos el surfactante. Entonces, este es un espacio, este de aquí es el espacio aéreo alveolar, ¿no? Y aquí haciendo este zoom justamente, ¿no? Entre la célula del alveolo tipo 1 y el capilar, y el capilar propiamente dicho, es lo que nosotros vamos a ver ese espacio, y ahí es donde hay una pequeña película, digamos, de aire, y hay un espacio, una distancia mínima, que no puede ser muy grande porque tiene que facilitar a la difusión propiamente dicha, ¿no? Que tiene que darse entre las células alveolares de tipo 1, que obviamente son mayores, son más finas, de tal forma de que pueda difundirse los gases rápidamente a través de ellas. Ahora, las células alveolares tipo 2, que son estas de acá, ¿no? Ellas son menores y ellas van a sintetizar el compuesto químico que lo conocemos como surfactante. Más adelante vamos a ver, surfactante es un fluido, ¿no? Del alveolo que va a facilitar la expansión de los pulmones durante la respiración
propiamente dicha. En la ventilación, bueno, entonces aquí tenemos la ventilación, en la ventilación tenemos el intercambio de aire entre la atmósfera y los alveolos, ¿no? Bueno, ¿qué consideramos acá? Aquí tenemos la inspiración, aquí tenemos la expiración, el sistema respiratorio, ¿no? La mayor parte del tejido pulmonar es un epitelio fino, que ya siempre les estoy recalcando para el intercambio, ¿no? Pero tiene unos músculos, estos músculos que se contraen, ¿no? Y se mueven son las costillas y el diafragma. Entonces, ellos van a ayudar en la respiración. Ahora sabemos que la respiración es un proceso activo, ¿no? Que va a apoyarse en la contracción muscular para crear, ¿qué? Lo que les dije en el primer o segundo slide, para crear gradientes de concentración. Y hay músculos principales que están involucrados, que están comprometidos en la respiración en reposo, digamos así, ¿no? Entonces, durante la inspiración que está acá, ¿nosotros qué tenemos? Acuérdense que durante la inspiración nosotros tenemos los neurones motores somáticos que van a inducir a la contracción del diafragma y de los músculos inspiratorios, ¿no? Y por otro lado, nosotros ¿qué vamos a tener en el final de la inspiración? En el final de la inspiración, el impulso a partir de los neurones motores somáticos para los músculos inspiratorios va a terminar, va a cesar, ¿no? Y los músculos se van a relajar. Es lo que se observa acá. Entonces aquí nosotros tenemos el diafragma, vemos como aquí en la inspiración, el sentido de las flechas, ¿no? Que está indicando justamente la dirección del aire, y en la expiración de igual forma. Cuando el volumen del tórax aumenta, la presión alveolar disminuye y el aire fluye para dentro del sistema respiratorio. Y el ciclo respiratorio que consideramos, ¿no? Que todos lo sabemos, es el ciclo, es la inspiración y la expiración. Bueno, y ahora, el flujo de aire en el tracto respiratorio obedece a una regla, ¿no? Del flujo sanguíneo en el sistema cardiovascular, que es lo que se vio. Y es flujo, ¿no? Es decir, es directamente proporcional, ¿no? Directamente proporcional al gradiente de la presión e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, el flujo de aire es directamente proporcional al gradiente de presión e indirectamente proporcional a la resistencia. Es lo que nosotros tenemos aquí. Esta ecuación, entonces, indica que ese flujo disminuye con la resistencia, ¿no? de todo este proceso. Y es con lo que se va a trabajar ahora acá. Nosotros tenemos aquí también la ley de Boyle. En la ley de Boyle, ¿no? En la ley de Boyle, ¿qué es lo que se sostiene? En la ley de Boyle, lo que dice, ¿no? Dice que nosotros aquí tenemos un compartimiento que ven que hay diferentes direcciones, ¿no? Y bueno, hay una presión, sí. La ley de Boyle lo que dice, ve la relación entre presión y volumen de los gases. Aquí hay una presión que está siendo impelida sobre este gas o mixtura de gases, ¿no? O puede ser varios gases. Entonces, ese recipiente está cerrado, ¿no? Y ahí adentro, como se ve ahí, hay un choque. Están rebotando, están chocando estos gases con las paredes de este recipiente, ¿no? Aquí incluso se considera, ¿no? Ahí se está considerando una relación que se va a expresar con esa ecuación que es acá, es de P1, ¿no? Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Es como se va a representar esta relación en una ecuación. Pero, ¿no? Incluso acá está el ejemplo, ¿no? Si el recipiente tiene la capacidad, el volumen de 1 litro,
¿no? Que aquí colocamos como B1, ¿no? Y de un gas, que en este caso es un gas cuya presión es de P1, es de 100 milímetros de mercurio, y se hace la relación con este otro recipiente, ¿no? Que en este otro, que la verdad vendría a ser el mismo, se está ejerciendo una presión. Esa presión que se está ejerciendo va a disminuir, ¿no? Disminuye el volumen para 0.5 litros. Pero, ¿qué sucede con la presión? O sea, disminuye el volumen, pero por otro lado va a incrementar la presión. Y es lo que está acá. Y es lo que se coloca aquí. Nosotros podemos reemplazar P1, B1 y el volumen 2 para poder hallar el resultado o de la presión 2 propiamente dicho. Entonces, con esto se recuerda, ¿no? Que si el volumen se reduce a la mitad, como ha sido este caso, por ser un ejemplo, la presión se va a doblar, como se ha visto igual acá, ¿no? Y ahora, ahí se muestra que hay una relación entre la presión y el volumen, ¿no? Que justamente este señor Boyle, que fue, lo investigó, lo halló, lo estudió. En el sistema respiratorio hay cambios de volumen en la cavidad, en la cavidad, ¿no? Peritoneal durante la ventilación que puede causar justamente gradientes de presión y van a crear flujos de aire, ¿no? Que puede aumentar el volumen, la presión alveolar puede disminuir. Entonces, justamente con esa ecuación es que se intenta ver cómo es el movimiento del aire y cómo es que se denomina el flujo del volumen relacionado con esta ecuación que es de presión de gases de la ley de Boyle. En la ventilación, aquí en la ventilación, obvien un poco porque todavía no estamos aquí, más adelante vamos a ver lo que es presión trans, en este caso intrapleural y alveolar, pero lo que vamos a ver acá es la inspiración y la expiración, ¿no? La ventilación entonces necesita cambios de volumen en la cavidad torácica, el volumen, ¿no? de aire corriente en un hombre es de 500 ml, ¿no? Y este va a tener variaciones en la inspiración, en la inspiración, en la expiración, y todo esto va obedeciendo la presión de gradientes justamente de este flujo aéreo. ¿Qué tenemos que considerar? Valores. Presión sistólica normal de la arteria pulmonar. A ver, lo colocaremos acá mejor. La presión sistólica, ¿no? De la arteria pulmonar es de 18 a 25 milímetros de mercurio, ¿no? Después tenemos la presión diastólica de 8 a 10 milímetros de mercurio, la presión media, ¿no? Ojo, estamos hablando a nivel de pulmón, de 12 a 16 milímetros de mercurio. Tenemos la presión venosa pulmonar media, que es de 6 a 10, ¿no? Y ahí tenemos una diferencia, que es la diferencia de la presión arteriovenosa, la diferencia de la presión arteriovenosa, ¿no? Pulmonar, que en este caso es de 2 a 10 milímetros de mercurio. Entonces, aquí lo que observamos en la ventilación, la inspiración y la expiración, ¿no? Las presiones en el aparato respiratorio, entonces aquí más adelante se va a ver, pero tenemos la presión atmosférica, la presión alveolar o intrapulmonar, la presión pleural o intrapleural, la presión transpulmonar, ¿no? Entonces la presión, por ejemplo, la presión transpulmonar no es más que la presión alveolar menos la presión intrapleural. En el diafragma, bueno, nuevamente acá en el diafragma nosotros tenemos
Cuando el diafragma se contrae, lo que pasa es que él tiene una forma cóncava, ¿no? Y cuando se contrae va a perder esa forma cóncava y baja en dirección del abdomen. En la respiración en reposo, por ejemplo, el diafragma va a bajar aproximadamente 1.5 centímetros y este movimiento aumenta el volumen de la cavidad torácica por, por la nivelación, digamos así, ¿no? Porque se va a poner lineal la parte inferior. Entonces, la contracción del diafragma se sostiene, que va a desencadenar entre 60 a 75% de cambios del volumen inspiratorio durante la respiración normal en reposo. Y aquí tenemos, ¿no? Reposo, diafragma relajado, inspiración, contracción del diafragma, expiración, que en reposo, un proceso pasivo. Y esto de acá lo coloca en el caso de Silvertone, ¿no? Silvertone lo que justamente él cita es, ¿no? Hace un comparativo de que los movimientos de las costillas durante la inspiración están relacionados con una bomba de aire, es como él lo correlaciona, ¿no? Porque las costillas se van a mover para arriba y en dirección de la columna vertebral. Y hay un movimiento como que si fuese de asa de un balde, ¿no? Que es que las costillas van a dirigirse, van a moverse hacia afuera en dirección lateral. Entonces, la combinación justamente de estos movimientos, que es lo que la comparación que hace, la combinación de estos movimientos, hace que hace entender, ¿no? Que la caja torácica se mueve en todas las direcciones, ¿no? Así como el volumen de la caja torácica aumenta, la presión disminuye y el aire fluye para dentro de los pulmones. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los músculos que facilitan, que ayudan para todo este proceso, ¿no? Y que son muy importantes? Los intercostales internos, los músculos de la inspiración, los intercostales externos, en fin, son varios, los vamos a nombrar, aquí están. En lo que les he subido en el campus virtual, ¿está así o está con fondo blanco las cuadrículas? Me parece que aquí es donde se ha alterado. ¿Alguien ya lo descargó del campus virtual? Sí, doctor, está con fondo blanco. Ah, ya, entonces es solamente acá que he tenido problemas con mi máquina. Aquí tenemos los músculos de la inspiración y los músculos de la expiración. Entonces, en los músculos de la inspiración, acá tenemos, ¿no? El esternocleidomastoideo, el escaleno, incluso abajo se ha notado lo que hacen, músculos paraesternales, intercartilaginosos, intercostales externos, diafragma. Dentro de los músculos de la expiración, los intercostales internos, excepto los músculos paraesternales, intercartilaginosos, músculos abdominales, el recto del abdomen, oblicuo externo, recto interno, transverso abdominal. Y entonces, citando aquí los escalenos que es el posterior, el medio y el anterior, ellos van a jalar, ¿no? Las costillas superiores y el esterno hacia arriba, ¿no? Y con eso el diafragma va a empujar también las costillas inferiores en dirección de la columna. Entonces, la inspiración es un proceso activo, ¿no? Que ocurre a través de la contracción de los músculos inspiratorios y va aumentando de esa forma el volumen intratorácico. Dentro de estos músculos inspiratorios, el diafragma es el principal porque a él le corresponde, ¿no? Aproximadamente el 75% de la variación aproximada del volumen intratorácico durante la inspiración, ¿no? Cuando el diafragma se contrae, el contenido abdominal es forzado para abajo y para adelante y en dimensiones verticales y aumentadas en toda la caja torácica propiamente dicha, ¿no? Y
Y bueno, entonces estos músculos que son puntualmente citados acá son importantes. Cualquier alteración, cualquier modificación o cualquier patología o enfermedad neuromuscular, por ejemplo, que vaya a debilitar estos músculos esqueléticos o vaya a dañar los neurones motores, ¿no? Los neurones motores que habíamos visto, los neurones motores somáticos, va a afectar definitivamente la respiración. Un ejemplo, el miastema grave. En el miastema grave se observa la destrucción de los receptores de acetilcolina en la placa motora, y entonces ahí se va a ver un debilitamiento justamente de estos neurones motores somáticos que van a afectar a la respiración. Entonces estos músculos respiratorios, que son músculos esqueléticos, tienen características especiales, ¿no? Y en general ellos son iguales a los otros músculos esqueléticos convencionales, ¿no? Salvo algunos diferenciales. Algún diferencial que se considera que el flujo sanguíneo es mayor, es más elevado, es más denso, hay mayor densidad capilar, hay mayor capacidad oxidativa también. Y bueno, vamos con lo que es la resistencia de las vías respiratorias, ¿no? Aquí en la resistencia de las vías respiratorias consideramos la ley de Paul-Seul. En la ley de Paul-Seul nosotros estudiamos o vemos lo que es la resistencia, ¿no? Hay una ecuación justamente desarrollada, ¿no? Así como se han visto las otras, donde se va a correlacionar el tamaño, ¿no? del sistema, que ahí está como la longitud del sistema, la viscosidad de la sustancia que fluye a través del sistema, que está acá, ¿no? Está acá. Ahí hay algunas variables, el vapor de agua que aumenta, la presión atmosférica que es alta y aumenta, y también ahí se considera el radio de los tubos del sistema que está señalizado con R. Todo esto en la ley de Paul-Seul, ¿no? Entonces, aquí hay otro factor, ¿no? Un factor, además de la complacencia, que puede influenciar en el trabajo respiratorio, y es justamente la resistencia. Más adelante, ahorita vamos a ver justamente algunos otros factores que también pueden influenciar. Entonces, bueno, con esta ley nosotros, ¿qué es lo que concluimos? Nosotros concluimos que hay características en lo que es la longitud, viscosidad, el radio, ¿no? Si es mayor o menor, que van a influenciar directamente en la resistencia o inversamente también en la resistencia. Entonces, el aire en sí no tiene una viscosidad mayor, ¿no? Pero cuando varía la viscosidad, por ejemplo, en un sauna o en una ducha que está con el agua súper caliente y se ve el vapor, pero más puntuales en el sauna, ahí sí se puede ver que el aire está saturado con el propio vapor de agua, ¿no? Y va a ser un poco más difícil de respirar. Pero en términos generales, la presión atmosférica no considera un aire sumamente viscoso, salvo el ejemplo que yo les he colocado, ¿no? Entonces, ahí lo que se ve que la resistencia es normal, salvo ese ejemplo que yo les coloqué en este momento. Bueno, acá hay factores que contribuyen para la resistencia del sistema. Factor afectado por, mediado por, y porque, por ejemplo, en la longitud del sistema puede estar, no es un factor que pueda afectar realmente la resistencia del sistema. La viscosidad en el aire es normalmente constante, pero les di el ejemplo del sauna. Entonces, en el sauna sí puede ser un factor que pueda alterar, ¿no es cierto?, la humedad. Aquí tenemos las vías aéreas superiores, una obstrucción física definitivamente. ¿Por qué? Porque puede estar mediado por moco, una alergia, digamos así, bronquiolos, broncoconstricción, broncodilatación, broncoconstricción mediado por neuronas parasimpáticas, ¿no? Ahí tenemos lo que son
las histaminas, tenemos alguna complicación y nosotros ingerimos un antihistamínico, ¿no? Para justamente contrarrestar, para poder subsanar esa broncoconstricción y nosotros poder tener un correcto paso en los bronquios, en los bronquiolos, porque ellos están, como el nombre dice ahí, están contraídos, ¿no? Entonces, después la broncodilatación mediado por dióxido de carbono, adrenalina, en este caso de la adrenalina, por receptores beta 2. Además, todavía hay otros factores. Hay factores que pueden aumentar la resistencia al flujo del aire, ¿no? Que ahí está, por ejemplo, ¿no? La vasoconstricción, que es mediada por las neuronas parasimpáticas. ¿Pero en qué casos? ¿En qué casos se da eso? Por ejemplo, en la inhalación de algún irritante, ¿no? Algo que irritó nuestras vías aéreas. Administración, como aquí está, ¿no? De forma sintética de acetilcolina. Otros factores pueden ser tumores, ¿no? De obstrucción física o un tumor obstructivo. Y también, ¿no? Acumulación de moco. Y dentro de ellos, aquí, por ejemplo, falta las prostaglandinas, ¿no? Y acá, en los que disminuyen la resistencia al flujo, tenemos aquí la broncodilatación. Y obviamente acá está con el sistema autónomo simpático, ¿no? Agonistas adrenérgicos, antihistamínicos, que sería lo contrario a los que aumentan la resistencia al flujo del aire, y mayor cantidad de CO2 en el aire alveolar. Podrían ser factores que disminuyen la resistencia al aire. Bueno, y acá, entonces aquí vemos áreas mayores de sección transversal. Esta es una tabla, ¿no? Es una tabla donde se ve que uno de los factores que disminuye bastante la resistencia del sistema respiratorio es el mayor áreas, ¿no? Y eso lo sabemos, lo hemos visto en lo que es cardiovascular, a mayor área, menor resistencia, ¿no? En lo que era sanguíneo cardiovascular, veíamos que la resistencia también tenía otro factor que era la fricción, ¿no? La fricción de las células sanguíneas. Bueno, en este caso no, porque estamos hablando del aire, que el aire no es viscoso, solamente en ese caso que les coloqué como ejemplo, pero después no. Entonces, ya habíamos visto que en el ser humano, el mamífero, en el ser humano, nosotros tenemos hasta las 24 divisiones o ramificaciones, ¿no? Que van iniciando desde acá, desde un inicio, desde la parte inicial. Aparte de eso, de las divisiones, que se refiere justamente a las divisiones en lo que es la tráquea, bronquiolos primarios, ya los bronquiolos menores, perdón, aquí son bronquios primarios, bronquios menores, bronquiolos, aquí los alveolos. Aquí tenemos la superficie de intercambio y este es el sistema de conducción, ¿no? Y acá los diámetros, ¿no? Para que se pueda ver, por ejemplo, el diámetro veíamos que si la partícula era de 0.1 podía llegar hasta el alveolo, y puede llegar porque el diámetro es de 0.3, es mayor, entonces consigue captar, albergar una partícula de ese tamaño, ¿sí? Y bueno, ¿cuántos aquí tenemos, no? Podemos tener hasta 300 millones definitivamente, y aquí hay un área de sección transversal que se va colocando también en este gráfico meramente demostrativo. Bueno, y la resistencia friccional, de fricción al flujo del aire. No hay en este caso, pues no hay células sanguíneas, como les estaba diciendo, pero sí hay una resistencia friccional al flujo del aire en el sistema, ¿no? Respiratorio, dado por los diferentes tipos de flujos, ¿no? Y para eso nosotros tenemos el flujo laminar, el flujo turbulento y el flujo transicional. Acá se coloca, ¿no? El flujo laminar, que la resistencia es mínima y generalmente se observa en las partes terminales o finales
de las ramificaciones, hablando más próximo de los alvéolos. Acá nosotros tenemos el flujo transicional, que se observa más en lo que son los bronquiolos, ¿no? A nivel de bronquiolos, o quizá también de bronquios menores. Y el flujo turbulento, ¿no? Que ya se observa a nivel de tráqueas y bronquios propiamente dichos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese flujo turbulento, las moléculas, ¿no? van a ir chocando, ¿no? En su camino, digamos así, ¿no? Entonces, hasta cierto punto va a dar una mayor resistencia porque va a haber una mayor fricción. Fuerzas del pulmón. Bueno, acá diferenciamos la retracción elástica de los pulmones, una característica, ¿no? Aquí la retracción elástica de la caja torácica, y aquí el equilibrio que va a generar justamente ese vacío. Entonces, recordar que el pulmón está inserido, está adherido, está dentro de la caja torácica por las pleuras, ¿no? Entonces, y el pulmón es un tejido elástico, y la tendencia es de que se va a expandir, él se va a expandir, y para eso pues va a ejercer también una fuerza, ¿no? Esa fuerza en el pulmón. Entonces, una de estas aquí que estamos dando justamente es la retracción elástica de la caja torácica, ¿no? Y el espacio, que es pequeño, ¿no? Que va a suceder justamente, es un vacío que se va a dar después de todos esos movimientos, ya sea elástico de los pulmones, torácico, o generalmente ese vacío que se va a generar después de las fuerzas que el pulmón activamente entre ciclo y ciclo va a ir teniendo o va a ir desarrollando, ¿no? La presión intrapleural es subatmosférica. Bueno, entonces la presión intrapleural es negativa, ¿no? Y además de ser negativa, es subatmosférica. Ahora, aquí se colocó, ¿no? Que P es igual a menos 3, ¿no? P es igual a menos 3. La presión intrapleural, que es lo que se está colocando ahí, la presión intrapleural, dentro de las membranas pleurales, por lo general, o se sostiene así, que es subatmosférica, ¿no? Y esta presión subatmosférica va a aumentar durante el desarrollo, o durante el desarrollo, ¿no? Cuando la caja torácica con la membrana pleural que está asociada crece más rápido que los pulmones con su membrana pleural asociada, entonces ahí nosotros tenemos un acompañamiento del desarrollo de la evolución. Estas membranas ahora, que están dentro de este fluido pleural y están juntas, ¿no? Contienen a los pulmones que básicamente tienen características epiteliales elásticas, ¿no? Y van a ser forzados para distenderse a medida que va a aumentar el volumen de la cavidad torácica, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Mientras sucede la reversión, digamos, cuando se crea la fuerza y cuando después, digamos, va a cesar, que es propio del ciclo de inspiración y expiración, entonces ellos van a regresar nuevamente, ¿no? A su posición inicial. Pero dentro de todo, estos siempre se va a observar esa presión, ese valor, esa presión intrapleural, que es aproximadamente de menos 3 milímetros de mercurio, ¿no? Que va a ser la presión del fluido de la pleura, que va a variar durante el ciclo respiratorio, que puede ser inspiración, ¿no? En este caso de menos 3, o también, ¿no es cierto?, si fuese el propio expiratorio, que más adelante se les va a mostrar en un gráfico. Aquí lo que se puede observar que es, acá tenemos el espacio intrapleural, aquí tenemos las membranas pleurales, el diafragma, aquí las costillas, ¿no?
Y bueno, y aquí todo esto de aquí, justamente todo el espacio elástico del pulmón normal, en situaciones normales, en una situación de reposo, ¿no? Que va a crear justamente, estas flechas están mostrando, ¿no? La fuerza que va a jalar hacia adentro, ¿no? Y ahí en ese momento van a ver la difusión, los fluidos, todo lo que ya se ve en el intercambio respiratorio propiamente dicho. Aquí presión alveolar e intrapleural. En este gráfico lo único que quisiera resaltar es la presión alveolar y la presión intrapleural. Aquí unos redonditos no se nota, pero por ejemplo aquí está negativo, ahí está graficando lo que es el alveolo. Y la presión intrapleural, que son las flechas más grandes, ¿no? Que ahí sí se pueden ver que son las flechas más grandes. Acá dice presión pleural, ¿no? Aquí hay una fuerza de contracción muscular y aquí la presión alveolar, que obviamente es subatmosférica, ¿no? Entonces, en la inspiración que está acá, la presión dentro del alveolo, en este caso, es menor de lo que la presión atmosférica. Por eso está acá, presión del alveolo menor que la presión atmosférica, ¿no? Y así también la presión intrapleural está todavía baja, ¿no? Está baja, tiene un valor bajo. Ahora, en la expiración, la presión alveolar y la presión intrapleural, aquí tenemos la intrapleural y la presión alveolar, vean aquí las flechas, ¿no? Acompaña el aire, ¿no? Porque en este momento es la expiración, entonces va a acompañar la salida del aire y la presión entre la pleura sube un poquito, se incrementa, pero todavía continúa negativa, ¿no? Y la presión alveolar también continúa abajo, ¿no? También continúa abajo, pero sin embargo se ve que incrementa un poco. Los valores ya los vamos a ver ahora, ¿ya? En el neumotórax, bueno, el neumotórax clásico, ¿no? El neumotórax, la estructura elástica del pulmón, si es que hay alguna perforación, no necesariamente un cuchillo como está acá, puede ser alguna costilla, algún accidente, algo que perfora, ¿no? la cavidad. Entonces, va a dañar la estructura del pulmón y va a colapsar cual si fuese gráficamente un globo, ¿no? Y entonces todo el aire obviamente lo va a retirar y va a haber algunas complicaciones que pueden sí ser tratadas inmediatamente, de forma inmediata, ¿no? Para poder reconstituir todo en mediano plazo, ¿no? Y acá, aquí nosotros tenemos un proceso físico, creo que nos vamos a quedar acá, todavía falta. El proceso físico es el flujo del aire de acuerdo a las variaciones de la presión. Aquí tenemos la expiración y aquí tenemos la inspiración. Comencemos con la inspiración. La inspiración, cuando inicia la inspiración en la presión alveolar, ¿no? Es igual a la presión atmosférica y no existe un flujo de aire. Entonces, la presión en el líquido pleural aproximadamente, como ya les dije antes, es de menos 3 milímetros de mercurio. Va a haber literatura que va a decir menos 4 milímetros de mercurio. Pero bueno, los músculos entonces inspiratorios en este momento acá se van a contraer, se van a contraer aumentando el volumen de la cavidad torácica y las membranas pleurales. Entonces, los pulmones van a seguir a la caja torácica debido porque hay una ligación o hay una conexión en el fluido pleural. Y ahora, ese tejido pulmonar elástico resiste, ¿no? Va a resistir en la situación de querer ser distendido. Y eso va a generar una fuerza contraria y va a aumentar más y más y más y más esa presión del líquido pleural, ahí yendo a menos 6 milímetros de mercurio. Entonces, ahí ya observamos menos 6 milímetros de mercurio. Más negativo, la presión es mayor. Con la distensión del pulmón, ¿no? Teniendo la distensión del pulmón, la presión alveolar, que por eso está acá, presión intraalveolar, ¿no? La presión alveolar ya cae a menos 1, ¿no? Y el aire va a comenzar a fluir. Y el volumen torácico entonces va a cambiar más rápido de lo que quizás pudo fluir todo el aire, y ahí esa presión alveolar va a llegar a un punto más bajo,
¿no? En la mitad de la inspiración. Y ahí el aire continúa fluyendo y va a aumentar la presión alveolar hasta que la cavidad torácica va a detenerse en su expansión y el movimiento de aire ya continúa con una fracción de segundo más nada más, y ahí la presión ya se iguala a la atmosférica, ¿no? Y en ese momento es el fin de la inspiración. Después de la inspiración nosotros vamos a tener lo que es la expiración. Hay un error, jóvenes, disculpen la falta ortográfica. Hay una expiración. En la expiración, rápidamente, lo que tenemos es el impulso de las neuronas motoras somáticas que van a cesar, van a parar y el músculo se va a relajar. Entonces, la relajación de estos músculos inspiratorios junto con la fuerza que ha sido demandada, ¿no? Que ha sido colocada por el tejido elástico de los pulmones, va a formar un diafragma y esa va a forzar el diafragma y la cavidad torácica va a regresar a la posición de relajamiento, ¿no? Digamos, después de haber, como ese tejido elástico, haber sido estirado, ¿no? Va a regresar. Entonces, justamente en ese retorno a la cavidad torácica y de los pulmones, de la posición que ya está relajada, la presión en el aire, en los pulmones, va a aumentar. Y ahí en ese caso va a llegar a +1, que está acá. +1. 1 por encima de la presión atmosférica, ¿no? Y entonces eso va a generar, ¿qué? Va a generar la salida de aire para afuera de los pulmones y el fin de la expiración, ¿no? Y el aire va a cesar su movimiento y entonces la presión alveolar nuevamente se va a igualar a la atmosférica y el volumen de los pulmones va a llegar al mínimo del ciclo respiratorio. Entonces, la presión en el líquido pleural va a retornar a un valor normal, con el retorno a la caja torácica de los pulmones y la posición relajada propiamente dicha. Eso es lo que nosotros observamos en un resumen en el fluido del aire, de acuerdo a las variaciones de la presión en el proceso físico propiamente dicho. Jóvenes, aquí nos quedamos. Ha quedado, realmente ha habido un atraso, pero igual es que respiratorio es un poquito extenso. La próxima clase continuamos, diapositiva número 31. Señor Cornejo, usted puede, voy a anotar acá, usted puede, por favor, anotar diapositiva 31. Sí, doctora, no se preocupe. Jóvenes, tengo clases con el otro grupo. Continuamos la próxima clase, ¿sí? Respiratorios son 2. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctora, está. Ya. Igual este fin de semana, hasta esta parte, yo no sé si elaboraré el cuestionario o si buscaré alguna a fin de lo que hemos avanzado hasta ahora. ¿Ya? Ya. Ya, jóvenes. Buenos días. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctora, una consulta sobre el trabajo. Mi grupo nos ha tocado el tacto y la somatosensibilidad y queríamos saber si con tacto se refiere a los mecanorreceptores. ¿Qué tema te ha tocado? La somatosensibilidad, el tacto. ¿Solamente tacto y receptores nada más? Es que en sí es la sensibilidad, la somatosensibilidad y el tacto, y no había mucha información en los... Más que todo habla de las vías completas, pero no hemos encontrado mucho y queríamos saber si se refiere a mecanorreceptores para poder avanzar. Y si podemos hacer también las alteraciones de receptores táctiles. Es que yo creo que te tendrías que centrar en eso, justamente en, no sé, en corpúsculos de Ruffini, de Meissner, o algo específico con lo que es tacto, algún mecanismo, corpúsculos de Krauss, algún mecanismo que esté relacionado con los receptores del tacto, ¿no? Porque si tiene que ser tacto, tienes que hacerlo con lo de tacto, propiamente dicho. Ya que hay, doctora, gracias. De nada. Doctora, buenos días. Buenos días. Doctora, soy Carmen Huanca. Me dijeron que me había llamado. He tenido algunos problemas para ingresar temprano. Estuve presente a las 8:15 más o menos, 8, 7:15.
Doctora, yo también no pude contestar a tiempo y me conecté más o menos 7:30, 7:25 por problemas de internet. ¿Su nombre, señor? Puma Rolín. Ya, ya, dejo. Doctora, doctora Carmen Huanca, ¿sí me puso? Sí,